Ok, ya listo, ahí está grabando. Entonces, chicos, estamos viendo los fundamentos y básicamente hemos visto qué es el lenguaje de programación Java, cómo se trabaja en Java, el proceso de compilación, la máquina virtual, hemos trabajado algunas cosas de la API, hemos visto el proceso de compilación, hemos visto cómo se declara una clase, hemos dicho que una clase, al menos una clase debe ser pública, que esa clase pública, el archivo se tiene que llamar exactamente igual a como se llama la clase, que al menos esa clase debe tener un método main y que por el método main es donde arranca la aplicación. Dijimos que podíamos declarar variables, dijimos que una variable puede ser de tipo primitiva y puede ser de tipo de referencia a objetos. Vimos ahí declaración de algunas variables y de algunos objetos. Vimos los tipos de datos que podríamos trabajar. Vimos los valores por defecto que nos puede asignar las variables. Recomendamos hacer un adecuado nombre de los identificadores, ya sea para las clases, ya sea para los atributos, o sea para los objetos. Dijimos que se recomienda utilizar el camel case, el upper camel case para las clases, el lower camel case para los atributos, variables y los métodos, que deberíamos dar unos nombres de variables o identificadores de atributos mnemotécnicos que indiquen qué va a hacer cada uno de ellos. Dijimos que las operaciones en una expresión aritmética, las operaciones y los operadores, dejar espacio, que es recomendable eso, que si no lo hace, pues no significa que no vaya a funcionar. Tener una indentación tanto en las estructuras como en los métodos. Vimos operaciones, algunas clases de operaciones, medio hablamos de la clase math, ahorita tomamos algo ahí. Sin embargo, en un ejemplo que les dejé allí, pues allí está implementada la clase math, y hasta ahí vamos. Entonces, bueno, y también adelantamos un poquito de cómo se construye una clase, los métodos constructores, los métodos get, los métodos set, vimos la encapsulación y vimos métodos generados. Hasta ahí vamos. Vamos a ver hoy estructuras de control. Entonces, por ejemplo, las condicionales deben trabajar con los operadores relacionales y también deben trabajar con los operadores lógicos. Entonces, los operadores relacionales comparan datos igualito a C, o sea, mayor que, menor que, y la igualdad es doble igual. El tener un solo igual es la asignación. Entonces, tener un igual es la asignación. El tener doble igual es comparación. Entonces, en las comparaciones tengan allí doble igual. En los operadores lógicos, el i se establece con ampersand, el o se establece con doble pipe, con tubería. Entonces, eso es igual a C. Y la negación se hace con símbolo de exclamación, igual que C. Las condicionales. Entonces, los condicionales simples, si observan, es exactamente igual a como la sintaxis en Java es exactamente igual a como se hace en C. El condicional doble también. Entonces recuerden que aquí el condicional doble, en este caso, lo hacemos con else y lo vamos a utilizar cuando necesitamos modelar un proceso que tiene que controlarse si se ejecuta una acción o se ejecuta otra. Entonces, ese es el condicional doble. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Bueno, aquí hay unos ejemplos de los condicionales. Este sería un condicional simple, porque solamente tiene un solo proceso. Este sería un condicional múltiple. El condicional múltiple en Java lo podemos manejar con anidados o lo podemos trabajar de esa forma, el else if. Entonces, todos los else if que quiera y al final un solo else, de esta manera. Entonces, esto me permitirá abordar un condicional múltiple. Y están las estructuras repetitivas. Si observan, el haga mientras es exactamente igual a C, un while. Entonces, haga mientras esta condición entre Java es exactamente igual a C. Aquí hay un ejemplo. Aquí está el for, exactamente igual a como lo manejaron en C, el for. Hay una inicialización, hay un condition y una actualización. Este sería para i que arranca en 0, mientras que i sea menor o igual a 3 e incremente i de 1 en 1, que también podríamos decir i más. Entonces, es igualito a C. El do while, en este caso el do while,
Exactamente, igual. Abrimos con un do y cerramos con un while condición. Recuerden que la diferencia entre el while y el do while es que el while pregunta al final, por lo tanto garantiza de que aquí al menos esto se repita una vez. Mientras que acá, como la condición está al principio, es posible que esto no se ejecute ni una vez. Esa es la diferencia entre el while y el do while. Ambos repiten cuando la condición es verdadera. O sea que esto de estructuras de control, pues es exactamente en sintaxis es exactamente igual a como lo trabajaron en C. Ok, este es un ejemplo del do while. Y ahora vemos arreglos. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde apliquemos los condicionales múltiples y donde apliquemos las estructuras repetitivas. No hago mucho énfasis en qué son los condicionales y qué es las estructuras repetitivas porque eso lo trabajaron en C. O sea, el concepto es exactamente igual. Algorítmicamente, las estructuras de condicionales y las estructuras repetitivas es exactamente igual en todos los lenguajes de programación. Entonces, por eso no hago mucho énfasis qué significa un condicional y una estructura repetitiva, sino más en la sintaxis, porque de alguna manera ustedes lo vieron en C++. Sin embargo, si alguien tiene duda de alguna de estas estructuras, me lo hace saber. ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo donde las aplique y con esos ejemplos, pues espero aclarar si alguno tiene dudas. Ok. Bueno, ¿ya se está escuchando normal o se sigue escuchando despacio? Que alguien me había escrito, Reinel me había escrito en el chat que se escuchaba muy despacio. No, profe, se oye bien. Para mí se oye bien. Listo, Wilmer, muchas gracias. Listo, Reinel ya me confirma que ya está bien. Bueno, chicos, entonces voy a modelar en Java. Voy a abrir aquí mi NetBeans. Y voy a modelar una clase llamada persona con el atributo nombres, apellidos, edad. Y voy a construir unos métodos donde validemos las estructuras de control. Queremos que me abra ahí un momentico en NetBeans. Listo, allí está. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto. Y en este caso lo voy a llamar un proyecto persona. Y voy a decirle que la clase inicial va a ser la clase principal. Aunque antes de iniciar con los condicionales, quiero hacer una cosa de la librería Math. Voy a dejarlo aquí. Voy a construirlo y voy a dejarlo aquí. En los materiales de clase, les dejé un ejemplo. Permítanme, me voy al curso de ustedes. Aquí en los materiales de clase yo les dejé este ejemplo que decía círculo. Y en este ejemplo, círculo, está aplicado la librería Math para que abordemos esa parte. Aquí está ciclo, aquí está lo de la metodología, entonces descontextualicemos un poco aquí. Yo abro esto. Y de una vez bajemos este. Listo, entonces este ejemplo, ¿qué nos estaban pidiendo? En este ejemplo nos están pidiendo que se requiere desarrollar un software que permita calcular e imprimir el área y el perímetro de una circunferencia y debemos de aplicar un proceso de desarrollo de software que es este. ¿Listo? Entonces ahí está, decimos que sí vamos a hacer el proyecto, que establecemos los requerimientos, las funcionalidades que va a tener el software. Para este caso, pues va a pedir el radio y al final va a calcular e imprimir el área y el perímetro de la circunferencia. Aquí hacemos el análisis de datos
los datos de entrada va a ser el radio, los datos de salida va a ser el área de la circunferencia y el perímetro de la circunferencia. En el proceso, aquí inicialmente, pues vamos a definir una constante pi con ese valor. El área va a ser igual a pi por radio cuadrado y el perímetro va a ser 3 por pi por radio. Teniendo claro eso, puedo construir el algoritmo y esta sería la secuencia que debería tener el algoritmo. Para poder calcular el área del perímetro, tengo que conocer el radio. Por lo tanto, si tengo que conocer el radio, o lo doy o lo leo. Entonces, aquí en el algoritmo estamos diciendo que lo leemos y por último mostramos los resultados. Aquí decimos que este problema estamos encontrando un objeto círculo, que ese objeto va a tener 3 atributos, área, radio y perímetro, de tipo privado, de tipo de dato float, y además vamos a tener 2 métodos constructores. Un método constructor que crea un círculo sin parámetros, un método constructor que crea un círculo con el radio, los métodos de modificación y los métodos de acceso que van a ser de tipo públicos. Los de modificación no devuelven datos, los de acceso devuelven el dato igualito a los datos que van a devolver, como en este caso un float, pues decimos que son float. En este caso vamos a tener un método que va a permitir calcular el área, que no devuelve un valor, y va a tener un método calcular perímetro que no va a devolver un valor. Con base en eso construimos los diagramas de clase. Vamos a tener una clase llamada principal y una clase llamada círculo con tres atributos de tipo privado y de tipo float en datos, y con los métodos constructores, los métodos getSet y los métodos calcular área y calcular perímetro. En este momento me voy a desarrollar. Entonces, solamente en ese momento me voy a desarrollar cuando ya tenga claro el problema, cuando tenga claro los datos, cuando tenga claro el algoritmo, cuando tenga claro los objetos involucrados, sus atributos y sus operaciones, y cuando ya haya realizado el diagrama de clase. Aquí es donde me voy a desarrollar. Para el ejemplo, pues ya tenemos aquí el código. Entonces lo voy a descomprimir. Listo, allí lo acabo de descomprimir y ahora lo voy a abrir en NetBeans. Listo, ahí está. Entonces, si ven este ejemplo, aquí viene 2 clases. Una clase llamada principal, que es la que está representando esta clase en el diagrama principal, que tiene el main, y una clase llamada círculo, que está representando esta clase. Pero si vemos, aquí en este proyecto hay 2 paquetes, el paquete círculo y el paquete modelo. Los paquetes son una especie de contenedor de clases. Así está sustentada la estructura del lenguaje de programación Java en su API, y asimismo también uno puede estructurar sus proyectos, porque en últimas uno comienza a tener muchas clases. Entonces las clases se pueden agrupar en paquetes, y los paquetes lo que van a hacer es agrupación de clases similares. Más adelante, cuando veamos conexión a base de datos y apliquemos un modelo MVC, por ejemplo, pues vamos a ver que posiblemente tenemos un paquete del modelo, un paquete del controlador y un paquete de la vista, posiblemente. Entonces aquí, para ejemplo, estoy diciendo, hay un paquete que llama círculo y ahí está la clase principal. Y hay otro paquete que llama modelo y ahí está la clase Java. O sea, como para dar una sensación de organización de mis clases. Entonces, eso primero que todo. Entonces, yo puedo ordenar mis cosas en paquetes. Lo mismo si nos vamos acá a la API de Java, si volvemos a abrir el API de Java, y entonces entramos a la documentación, pues esto que está aquí, si observan acá arriba, dice paquetes. Entonces, todo esto son paquetes, son contenedores. Entonces está el paquete AWT, y dentro del paquete AWT están estas interfaces, que es un concepto que vamos a conocer creo que la próxima clase o la siguiente clase,
Vamos a ver. Y están las clases. O sea que dentro de este paquete AWT está la clase Alpha Composite, AWT Event, AWT Event Multicaster y sucesivo. Todas estas son clases que están agrupadas sobre el paquete AWT. Si bajamos, está el paquete IO. Entonces, el paquete IO hay estas interfaces y están en estas clases. Entonces, aquí están agrupadas clases que posiblemente van a ser operaciones similares. Está el paquete Lang y aquí están las interfaces y aquí están las clases del paquete Lang. ¿Listo? Entonces, así está estructurado la forma como está organizado todas las clases en Java. Y así mismo nosotros la podemos estructurar acá como este ejemplo que les estoy dando aquí. Tengo en este proyecto círculo, tengo un paquete círculo y tengo un paquete modelo. En el paquete círculo está la clase principal y en el paquete modelo está la clase círculo. Y pueden haber muchos otros paquetes. ¿Listo? Entonces, si abrimos esta clase círculo que hay aquí, si abrimos esta clase círculo, aquí vemos que hay, si está bien el tamaño, aquí vemos que hay, esta clase se llama círculo, es una clase pública, por eso el archivo debe llamarse círculo. Tiene 3 atributos, radio, perímetro y área, privados, o sea que están encapsulados. Tiene un método constructor sin parámetros que define todos los datos en cero. Tiene un método constructor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No había. Andrés, ¿tienes el micrófono abierto? Gracias. Ok. Entonces aquí tenemos otro método constructor que recibe el radio. Recuerden que esto se llama sobrecarga de métodos y en este caso es la sobrecarga del método constructor. Eso es un concepto que vieron en HIPPO. Y se vuelve a ver acá. Aquí están los métodos get y los métodos set. Perdón. Ahí están. Método get y método set. Y así, aquí está el método calcular área y aquí está el método calcular perímetro, de acuerdo a lo que vimos en el diagrama de clase. Creo que está... Aquí. De acuerdo a ese diagrama de clase, ahí está. Método calcular área, método calcular perímetro de tipo privado, perdón, de tipo público y no retorna valores. Entonces, en la implementación, ahí está. Y aquí, si observan, estamos diciendo en calcular área, en el algoritmo que tenemos acá en calcular área, pues dice que el área se calcula pi por radio cuadrado. Entonces, cuando venimos aquí a Java, podríamos decir eso. Podríamos declarar una constante, así como lo estamos diciendo acá, que lo declaramos con la palabra final, y el nombre de la constante pi, ese valor, y podríamos utilizarlo. Pero nosotros en nuestra API tenemos una clase math, que está dentro del paquete language. Permítame que alguien está pidiendo. Si vamos al API, y vamos al paquete language, vemos que allí hay una clase llamada math. Entonces, mire que la clase math hereda de la clase object, Y si vemos aquí en sus atributos, tiene 2 atributos de esa clase. El atributo E, que devuelve el valor más cercano a Euler, y el valor de pi, que devuelve el valor más cercano a pi. Entonces, digamos que tiene esas 2 constantes. Entonces, si yo necesito el valor de pi, pues simplemente mando a llamar ese atributo de la clase math. Ahora, si ven, es estático. ¿Qué significa que sea estático? Que no necesito instanciar un objeto para poder hacer referencia a él. Entonces, yo puedo decirle a él de la clase math, bueno, vamos acá, entremos aquí al API. Entonces, si ven aquí, se me hizo así, ven aquí. Entonces, él dice aquí que él es de tipo final, o sea, que es una constante, es estática y es pública, pi, y es de tipo doble. Entonces, pública significa que la pueden acceder desde cualquier lugar. Estática significa que no necesitamos instanciar un objeto para poder acceder a él. Final significa que es una constante, que el valor que está ahí no se puede cambiar y es de tipo doble. Entonces, si vemos aquí, vamos a ver si aquí encontramos el valor constante. Y aquí está pi, mírelo. Perdón, ahí está pi. Y dice que el valor de él es 3.14 y ese valor que está ahí. Ese es el valor de pi.
y este es el valor de Euler. ¿Listo? Eso nos lo está diciendo la API. Entonces, por eso, en cualquier momento que yo necesite el valor de pi, puedo recurrir a la clase math y a su atributo pi. Igual tiene métodos para hacer cosas. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de un doble, el valor absoluto de un float, el valor absoluto de un entero, el valor absoluto de un long. O sea que la clase math tiene un método llamado ABS que calcula el valor absoluto. Y el método está sobrecargado. ¿Qué significa que está sobrecargado? Que puedo llamar el método de diferentes maneras. Si le mando un doble, él me va a responder. Si le mando un float, él me va a responder. Si le mando un entero, él me va a responder. Si le mando un long, él me va a responder. Entonces, en este caso, este método está sobrecargado. Y así vamos a encontrar diferentes métodos. Y ahí está la documentación y ahí dice lo que hace. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que, digamos, saber explorar esta API. Si vemos aquí nuestro algoritmo, dice que el área es igual al valor de pi por radio al cuadrado. Entonces, si venimos aquí a la clase math, vamos a encontrar varios métodos y uno de esos métodos se llama el método POW. Creo que ya me lo pasé. Control F, POW. Ahí está. Método POW. Es estático, o sea que lo puedo usar sin crear un objeto. Devuelve un dato de tipo doble y debo de pasarle dos parámetros. El primer parámetro A, el segundo parámetro B. Y en este caso, si nos entramos a la documentación, pues nos va a decir que el primer parámetro A es la base y el segundo parámetro es el exponente. Y nos da otros criterios allí. Ahí está la documentación. Entonces, A es la base, B es el exponente. Es como si estuviéramos diciendo A a la B. Eso es lo que nos está diciendo el API. Entonces, si vemos aquí en el ejemplo del círculo, pues ahí estamos aplicando eso. Estamos diciendo, en la variable área, que estamos declarando aquí, que es una variable local para este método, asígnele lo que devuelva math.pi, o sea, estamos accediendo al atributo de la clase math, que es estático y es público, multiplicado por math.pow. Entonces aquí estamos usando el método. Le pasamos la base, que va a ser el radio, y le pasamos el exponente, que va a ser el 2. Entonces aquí estamos haciendo uso de la clase math en su atributo pi y en su método pow. Y si ven, no estamos instanciando ningún objeto de la clase math. Eso es lo que permite hacer el estático. Cuando definimos algo de tipo estático, entonces eso es lo que nos permite. Lo mismo acá en calcular perímetro. Miren, ahí estamos. El perímetro es el pi por radio por 2. 2 veces el radio por pi. Aquí estamos haciendo un cast porque si vemos esto es un doble y esto es un doble. Y aquí hay un entero y esto lo convertiría. Todo esto sería un doble. Si vemos acá, cuando decimos aquí POW, mire que él devuelve un doble. Y pi ya vimos que era el atributo pi es doble. Entonces, doble por doble da un doble y multiplicado por un entero da doble. O sea que en últimas aquí está devolviendo un doble. Pero aquí estamos guardando en un float. Entonces, si yo le quito este cast de aquí, pues me sale un error. Le dice pérdida de precisión. Entonces, por eso le estamos diciendo hay que toda esta operación la convierte en un float para poderlo guardar en este float. ¿Listo? Y allí, de alguna manera, estamos utilizando la clase math del paquete lang de Java. Bueno, si ejecutamos esto, pues arranca por aquí por principal. Esto está, voy a agregar un poquito más. Ahí. Ahí se ve bien. Entonces, si observan aquí, pues aquí lo que estamos diciendo es, creo un objeto llamado un círculo en el método main de la clase principal. Cree un objeto llamado un círculo de la clase círculo. Cree un objeto círculo de la clase círculo. No es ninguna preferencia. Eso realmente hay que estudiar el contexto del problema, del dato en el problema. ¿Sí? Del contexto del dato en el problema. Recuerda que float es de tipo decimal y que doble y float tiene el doble tiene mayor precisión que el tipo decimal. Entonces, en este caso,
pues yo tendría que ir a determinar cuál es el valor máximo que puedo almacenar en tal cosa y dependiendo de eso digo si voy a utilizar un float o si voy a utilizar un doble. ¿Listo? Pero no es una preferencia, es que en este caso pues el radio de un círculo puede tener decimales y pues estoy asumiendo que en este caso pues no va a tener una gran cantidad de datos para poder manejar un doble. ¿Listo? Profe, ¿Okay? profe, si no me equivoco, el float se utiliza más que todo cuando vamos a hacer, vamos a realizar datos matemáticos, mientras que el doble se utiliza para datos económicos. Pues, Si no me equivoco, ¿cierto? pues no tanto, porque si yo te hago la pregunta, si en el dato matemático el dato es extremadamente grande y que no alcance a utilizar lo que hay en el float, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a utilizar doble. Lo que pasa es que en algunos conceptos que dan por ahí, dan ese ejemplo, pero no significa que eso sea exactamente así, porque todo va a estar limitado al contexto del dato y va a estar limitado al tipo de dato. Entonces, mira, el doble va a permitir almacenar hasta 32 bits, o sea, hasta un número de 32 bits, mientras que el float, y mientras que el doble te va a permitir almacenar hasta un dato de 64 bits. Y por acá está, mira la referencia. ¿Sí? Uno de 64 es hasta la 63, o sea, 2 menos 2 a la 63. Mientras que uno de 32 está de menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31. Entonces, si tu dato matemático por alguna razón sobrepasa ese valor, pues no hay otra manera sino ir a trabajar un dato de tipo doble. ¿Listo? Y recuerden, float y doble es porque vamos a manejar decimales. Si son enteros, podemos manejar cualquiera de estos. Byte, short, integer y log. ¿Ok? Bueno, entonces aquí pues estamos construyendo un objeto, un círculo de tipo círculo, le estamos pasando en el método constructor el valor del 5. Ya sabemos que acá, cuando usamos ese método constructor, entonces lo que decimos es, si me llega un valor de tipo float, entonces ese valor, este radio que está aquí, almacéneselo al atributo, a this.radio, o sea, aquí. Eso es lo que estamos haciendo allí. ¿Listo? Listo acá y bueno, aquí manda a ejecutar el área, manda a ejecutar el perímetro y luego muestra los datos. Si ejecutamos esto aquí, bueno, pues ahí llegó la niña. Entonces ahí está, miren. El radio vale 5, el área de ese radio es 78.53.982 y el perímetro es 31.415.926. Entonces, con ese ejemplo, pues abordamos un poquito lo del API y abordamos un poquito cómo se trabajan las clases que ya están, digamos, establecidas en Java. Y si de alguna manera quiero saber qué tiene la clase, pues tengo que ir a referenciar el API. O bueno, ahora con cualquier buscador también podemos decir, bueno, búsqueme esto, cómo se hace, y él posiblemente nos va a referenciar también al API. Ok, chicos. Entonces, ahora sí, habiendo abordado ese ejemplo que habíamos dejado en la clase pasada, vuelvo aquí a mi clase principal. ¿Sí? A mi clase principal, aquí voy a crear un paquete, voy a llevar lo mismo del ejemplo de círculo, voy a crear un paquete modelo, y en ese paquete modelo voy a crear una clase llamada persona. El camel case, no se olviden del camel case, persona. ¿Listo? Entonces, a esta clase persona el tamaño, voy a agrandarlo un poquito. Ahí está bien. Entonces a esta clase persona le voy a declarar, aquí estoy omitiendo el análisis y todo lo demás, solamente es para poder explicar las estructuras de control. Voy a declarar un atributo de tipo string llamado nombre, un atributo de tipo string llamado apellidos, un atributo de tipo byte llamado edad. Listo. Ok, con esos. Entonces, vamos a definir. Bueno. Ahora meto otro atributo. Entonces, vamos a insertar aquí rápidamente los métodos constructores. Vamos a generar un método constructor con los 3 valores. Listo, ahí está. Ya nos dijo. O sea, que podemos construir un objeto de la clase persona pasándole el nombre, el apellido y la edad, y así va a quedar.
Pero también voy a crear un método constructor donde solamente le pasemos los nombres. Y entonces sería aquí nombre, el apellido sería de esta manera y edad sería 0. Ok, listo. Y eso solamente, y bueno, y el constructor vacío. O sea que mi método constructor está sobrecargado. Puedo mandar a crear 3 objetos teniendo datos, teniendo solo el nombre, no teniendo ningún dato, o teniendo el nombre, el apellido y la edad. Ahí son los métodos constructores. Y digámosle aquí a NetBeans que nos ayude a crear los getter y los setters de todos. Los getter y los setters. Ahí está. ¿Listo? Entonces voy a utilizar un método de control y queremos que en esta clase de edad haya un método que me permita analizar a la persona en el sentido si es mayor de edad o es menor de edad. Y vamos a hacer que este método nos devuelva un booleano. Entonces, digámosle aquí que nos va a devolver un boolean. Es un método público. Es un método público, o sea que lo podemos acceder desde cualquiera. Y lo vamos a decir que es analizar persona. Y la va a analizar en el sentido si esa persona es mayor de edad o es menor de edad. Mayor de edad o es menor de edad. Entonces aquí lo que vamos a decir es que si la edad de la persona es mayor o igual a 18, entonces vamos a decirle que le haga un return true. Y si no, vamos a decirle que haga un return falso. Entonces, esto sería un condicional doble. ¿Por qué? Porque va a devolver 2 valores, porque está haciendo un proceso está resolviendo un proceso de 2 posibles. Entonces, analizar edad básicamente es un método que devuelve true si la persona es mayor de edad y falso si la persona es mayor de edad. Pero no solamente nos devuelve el valor booleano. ¿Ok? Entonces, si venimos acá y decimos, si venimos aquí y decimos, ¿cómo está el tamaño? Está bien. Entonces, aquí vamos a decir que de la clase persona voy a crear una persona 1 y va a ser igual a new persona y voy a utilizar el método constructor donde sé el nombre, donde le paso el nombre, donde le paso el apellido y donde le paso la edad. Ya ahí he construido el objeto persona. ¿Por qué me sale este error? Porque él va a buscar la clase en el paquete donde está la clase que yo estoy trabajando, que en este caso es la clase principal. Si usted observa, la clase principal está en el paquete persona. Entonces, si damos clic aquí en este globito de NetBeans, entonces él mire lo que me dice aquí. Adicione haga una importación de modelo.persona. Es decir, que importe la clase a este lado. ¿Por qué? Porque ese archivo donde está la clase persona está en un paquete diferente. Entonces, yo lo que tengo que decir es importe el paquete y la clase, tal cual como lo hicimos con la clase JOptionPaint que vimos la clase pasada. Entonces, aquí sí todo está bien. Entonces, mire, por acá dijo importe la clase modelo. Importe la clase modelo. Perdón, importe la clase persona que está en el paquete modelo. Allí está. Ahora, el error que está sacando aquí es por esta conversión, porque él asume que él aquí está pasando un entero. Mire que le dice posible pérdida de datos, convirtiendo un entero en un byte. Es decir, un entero permite almacenar más que un byte. En un byte solamente podemos almacenar hasta 127, mientras que en un entero podemos almacenar como hasta 65.000 y algo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo allí. Entonces, de alguna manera, tenemos que decirle esto no es un entero, sino que esto es un byte. ¿Listo? Ya entonces ya él lo admitió. Entonces, he creado la clase persona. Perdón, he creado el objeto per1 de la clase persona. Entonces, voy a ejecutar el método analizar edad. Entonces, aquí voy a decir lo siguiente. Como él me va a devolver un booleano, entonces yo aquí podría decir if
de la clase persona 1 punto, el método analizar persona, y ya sé que eso me va a volver un valor lógico ahí que es falso verdadero. Entonces, si eso es cierto, pues aquí dígale que esto, aquí es, la persona es mayor de edad. Y si esto devuelve un falso, entonces diga que la persona es menor de edad. Básicamente ahí estamos utilizando un condicional doble, pero estoy mandando a ejecutar un método que internamente también tiene un condicional doble y que me está devolviendo un valor falso, un booleano. O sea que esto aquí si lo convertimos, al final va a decir falso o verdadero y va a depender de lo que tenga aquí el atributo, porque acá el atributo, el método analizar persona está tomando el valor del atributo. En este caso, el valor del atributo allí es, en este momento es 48. ¿Listo? Si lo ejecuto, ahí está, la persona es mayor de edad. Pero si aquí yo le digo esto es 8 y lo ejecuto, entonces ahí dice la persona es menor de edad. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo de una estructura de control donde en este caso es una estructura de control doble, porque tiene dos alternativas. Tiene dos alternativas. Veamos una estructura de control múltiple. Una estructura de control múltiple. Entonces vamos a agregarle a esta clase, digámosle que va a devolver un string. Va a devolver un string. Y este se llama retornar, determinar etapa. Determinar etapa. Tampoco recibe parámetros. Entonces, determinar etapa es un método que me va a devolver un string que me va a decir si es joven, si es niño, si es, está en la etapa de la infancia, está en la juventud, está adulto o es adulto mayor. ¿Sí? Entonces, supongamos que del mundo real me dijeron lo siguiente. Está en la etapa de la niñez. Está en la etapa, vamos a decir aquí, etapa, y digámosle aquí, rango, edad. Entonces, está en la etapa de la niñez. Está en la etapa de la niñez si la persona tiene menos de 7 años. Si es menor a 7 años. Está en la infancia. Está en la infancia si la persona es mayor o igual a 7 años, pero menor a 15 años. Está en la juventud si es mayor o igual a 15 años, pero menor de 25 años. Es adulto si es mayor o igual a 25 años, pero es menor de 60 años. Y va a ser adulto mayor si es mayor o igual a 60 años. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, una persona solo está en una etapa de la vida. O está en la niñez, o está en la infancia, o está en la juventud, o es adulto, o es adulto mayor. Pero no en todas a la vez. Por lo tanto, este es un ejemplo de una estructura condicional múltiple. Una estructura condicional múltiple. Entonces, vamos a modelar esto aquí. Entonces, aquí diríamos, si el parámetro, el atributo edad es menor a 7, entonces voy a declarar aquí una variable local que se llame etapa. Entonces, si edad es menor que 7, entonces etapa es igual a niñez. Else if
lo puedo hacer así como en C. Si edad es mayor o igual a 7 y doble ampersand, y edad es menor que 15. Si esto es correcto, entonces le vamos a decir que la etapa es igual a infancia. Pero si no está en la infancia, entonces vuelvo y pregunto, else if, si edad es mayor o igual a 15 y edad es menor a 25, creo que les puse. Sí, 25. Si eso es correcto, entonces etapa es igual a juventud. Listo. Y todavía me falta adulto y adulto mayor. Por lo tanto, else, si edad es mayor o igual a 25, pero menor que 60, entonces está en la etapa de adulto. Y si edad es mayor o igual a 60, entonces que ponga que la etapa es adulto mayor. Profe, ¿no habría que poner un tope también? Si una persona pone alguna edad ilógica como, yo que sé, más de 150 años. Sí, podríamos decir lo siguiente. Entonces, else, digamos que etapa, pongámosle ahí como que, pongámosle ahí en lo dudo. Está como errada la edad. ¿Listo? Pues bien sé que nos ponga, entonces cuadrémoslo aquí. Digamos que niñez, de acuerdo a ese criterio, va a ser edad, es que esté mayor o igual a 0 años y sea menor que 7. Para si nos dan un número negativo, también entra por aquí. ¿Listo? Y entonces aquí le decimos return etapa. ¿Listo? Y este es un método, determinar etapa, que está aplicando un condicional múltiple. Y en este caso, va a devolver un string. Va a devolver un string. Y el condicional en este caso es con la edad. ¿Quién me escribió en el chat? Ah, bueno, eso es lo que me acaban de decir, ¿no? Aquí ya establecimos, o sea, si es mayor o igual a 60, ok, si es mayor o igual a 60, y en este caso, ¿y menor a cuánto? Y edad, 150 yo creo que estaría bien, porque se han presenciado personas que llegan a 120. listo. Entonces, Ahí ya quedó, ¿listo? Entonces quedó entre 0 y 150. De ahí para allá, algo como que lo dudo, está como errada la edad, ¿listo? Entonces vamos a utilizar este método. Entonces acá digámosle lo siguiente, copiemos esto aquí. Digamos aquí, etapa. Y digámosle aquí, del objeto persona 1, ejecute por favor, determinar etapa. Y ya sabemos que allá hay un método. Ya sabemos que allá hay un método que hace la implementación de una estructura condicional múltiple. Digámosle ahí, ejecútelo. Y ahí está. Dice que es infancia porque tiene 8. Digámosle 48. Ahí está. Dice que es adulto. Y digámosle 68. Ahí está, adulto mayor. Y digámosle 168. Y ahí está, lo dudo, está como errada la edad. ¿Listo? Entonces, un condicional múltiple. ¿Quién me escribió algo en el chat?
Bueno, Alejandro dice ahí que si no sería mejor poner las condiciones de filtro, que nos dicen si son números negativos o si la persona puso un número muy alto al inicio para que no haga tanto proceso para que al final sea inválido. Sí, eso ya, digamos, son requerimientos que tú estableces en el diseño de tu aplicación. ¿Listo? Aquí como la intención es explicar los controles, pero ya esos requerimientos pues los establecen por allá en un momento determinado dentro del diseño de la aplicación. ¿Vale? Sí se puede, pero ya son cosas específicas que quieran controlar. Ya ahí vienen pues los requerimientos de calidad, que viene la usabilidad, que viene el tiempo de respuesta y todas esas cosas que ustedes quieran como agregarle ahí a su aplicación. Bueno, entonces esos son los condicionales. ¿Sí? Esos son los condicionales. Faltaría explicar el condicional múltiple, que fue lo que usted vio en C++ también, que es el switch, ¿no? Que usted vio el switch. Para eso voy a crearme otro proyectico aquí rápidamente. Ahora vuelvo con este de persona. Voy a crearme otro proyecto aquí que diga que es un proyecto de venta. Voy a decirle aquí que esta es la clase principal. Listo, principal. Voy a crearme un nuevo paquete que llame modelo. Y en modelo me voy a crear una clase que se llame venta. Y para este caso, digamos que la venta tiene un valor de venta, digamos que tiene un descuento y digamos que tiene un neto a pagar. Neto a pagar. Ok. Vamos a crear los métodos constructores. Pregunta, en el método constructor, meto el descuento y el neto a pagar. ¿Puedo crear un método constructor que tenga descuento y neto a pagar? ¿Qué me sugieren? ¿Sí o no? El neto a pagar. ¿El método? Voy a crear un método constructor. Aquí le estoy diciendo, créeme un método constructor. ¿Está bien que puedo hacer esto sintácticamente? Sí, porque mire que él lo metió. ¿Está bien hacerlo? No. ¿Por qué? No, porque debería un método aparte, ¿no? Porque sí, debería ser un método aparte, pero la respuesta es porque estos son cálculos. Entonces, si yo creo el objeto y quiero que en el objeto después se pueda calcular, pues no es lógico que meta usted los datos que va a calcular en el método constructor. Mire que sintácticamente se puede, pero no, realmente no estaría bien. ¿Listo? Entonces aquí, digamos que descuento es igual a 0 y el neto pagar es igual a 0. Ok, entonces, tengamos un método constructor sin parámetros, el constructor por defecto. Me marca error ahí abajo porque estoy sobrecargando el método constructor igual. Entonces aquí al penal le quite esto ya. Listo, entonces ahí ya tenemos los dos métodos constructores. Vamos a crear los métodos get y los métodos set de todos. Bueno, aquí voy a decirle que solamente el método... bueno, sí, voy a crearlos todos. Listo, ahí están, métodos get y métodos set. Listo, y voy a crear el método público que diga no retorna nada y va a calcular descuento. Listo, y otro método público que no retorna valor y que va a calcular el neto a pagar. Listo, entonces vamos a hacer que calcular descuento sea de la siguiente manera. Ahorita voy a meter otro atributo ahí. Entonces digamos que el descuento
va a ser así. Va a haber una forma de pago y va a haber un porcentaje de descuento. Entonces, la forma de pago, si es en efectivo, el porcentaje de descuento, digámosle que va a ser el 25%. Si paga en cheque, entonces va a ser el 20% de descuento. Si paga con tarjetas, digámosle que va a ser el 15% de descuento. Y si paga de crédito, fiado, entonces digámosle que es 0% de descuento. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como vamos a calcular el descuento. Hay 1, 2, 3, 4 alternativas, pero vamos a asumir que aquí vamos a decirle 1, que aquí vamos a decirle 2, que aquí vamos a decirle 3 y que aquí vamos a decirle 4. O sea que en donde me vayan a dar la forma de pago, me van a decir 1, 2, 3 o 4. Es lo que van a decir, ¿ok? Entonces vamos a decirle aquí que vamos a calcular el descuento. Entonces voy a agregar acá un atributo. Entonces voy a decirle aquí float, forma de pago. Forma pago. Y forma pago, voy a decirle aquí, forma pago es igual a 0. Y acá lo mismo. Profe, en ese caso ¿no sería mejor utilizar un entero? Sí, forma pago, como es un entero, sí está bien. O un byte mejor. Exactamente, gracias. Listo, gracias. Byte. Listo, 0, 0, 0 y 0. Listo, ahí está. Ok. Entonces, y vamos a crear el getter y unsetter de este señor. Entonces, getter and setter de forma pago. Ahí está. Listo, entonces aquí vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle que podríamos hacerlo con un if anidado, ¿no? O sea, tal cual como hicimos acá con persona. Pero la idea de este fue que pudiéramos hacer la implementación del switch. Entonces aquí diríamos switch. Siempre evalúeme forma pago. Entonces aquí vamos a decirle si forma pago, entonces case 1. Si case 1, entonces descuento es igual a valor multiplicado por 0.25. Listo, este es el primer caso. El segundo caso, ¿qué error me está sacando allí? Incompatibilidad de pérdida de... ok, este descuento es de tipo float y aquí está haciendo una operación con un doble. Entonces, ok, aquí lo que le digo es, esto va a ser de tipo float. Y aquí lo mismo, esto va a ser de tipo float. Listo, ahora sí. Entonces, para el caso 2, entonces será el 20%. Para el caso 3, será, ¿cuánto dijimos? 15%. Y para el caso 4, te vamos a decirle que descuento es igual a 0. ¿Listo? Y ahí ya quedó el descuento. Cuando manda a ejecutar el calcular descuento, él va a calcular el descuento y lo deja guardado directamente en el atributo. ¿Listo? Y cuando manda a ejecutar neto a pagar, entonces neto a pagar va a ser igual a neto a pagar es igual al valor menos el descuento. ¿Listo? Y ahí están los métodos calcular descuento. Entonces aquí estamos viendo que la estructura de control tiene un condicional múltiple que se está controlando con un según sea o en este caso con un switch. ¿Listo? Entonces acá en principal
Vamos a crear una venta. ¿Cómo está el tamaño ahí? Está bien. Entonces vamos a decirle que la clase venta me va a crear una venta que va a ser igual a new venta y le voy a pasar el valor de la venta. Digámosle aquí que esto sería 200.000 pesos. ¿Listo? Entonces estoy creando la venta. Tengo que importar la clase porque está en un paquete distinto. Ahí está. Y entonces ahora vamos a determinar aquí que del objeto una venta me determine la forma de pago, se forma pago, y vamos a decir que la forma de pago 1, que en este caso sería en efectivo. Entonces, para que esto no me presente este problema aquí, porque le asume que es de tipo entero, entonces le digo que esto es un dato de tipo byte. ¿Listo? Entonces ahí determiné la forma de pago. Entonces ahorita voy a decirle que a una venta me calcule el descuento. Calcular descuento. Y después a una venta me calcule el neto a pagar. Y acá al final voy a decirle entonces que me haga una impresión de valor venta. Entonces va a ser igual a una venta, lo que tiene valor, digámosle aquí descuento, le decimos get descuento y neto a pagar o valor a pagar. Digámosle aquí get neto a pagar. Listo. En este caso aquí como la forma de pago es 1, él va al método calcular descuento y viene acá, dice calcular descuento. ¿De cuánto es la forma de pago? 1. Entonces, cuando forma de pago sea igual a 1, haga esto, o sea que me va a dar el 25%. Ahí está. 200.000, el 25% de 200.000 es 50.000, el valor a pagar es 150.000 pesos. Entonces, ahí hemos visto ejemplos para trabajar las estructuras de control condicionales. Las estructuras de control condicionales. ¿Preguntas? Es muy parecido a C, o sea que ustedes ya lo trabajaron en C, es muy parecido a lo que estamos viendo la sintaxis en Java. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos de las estructuras repetitivas. Aquí vimos las estructuras repetitivas. Ya vimos ejemplo de esto, de esto, de esto, de esto. Y vamos a ver las estructuras repetitivas. Entonces, ustedes ya saben por concepto que una estructura repetitiva lo que hace es que repite un proceso. ¿Sí? Repite un proceso. Voy a hacerlo aquí sin clases, pues simplemente para demostrar la forma como opera. Pero digamos que es lo mismo que ustedes vieron por allá en fundamentos y es lo mismo que vieron en HIPPO. Entonces vamos aquí, repetitivas. Y voy a hacerlo aquí en el main. Entonces ustedes vieron el for. El for. El for es una estructura repetitiva que repite un número determinado de veces. Tiene una inicialización, una condición y un incremento. Entonces, si nosotros decimos aquí, si le decimos for i que arranca en 0 y si i es menor a 5,
incremente y digámosle aquí system, digámosle saludo, número y lo que tiene i. Bueno, aquí le voy a decir i más 1. Porque aquí está arrancando en 0, entonces me va a decir saludo 0. Yo voy a arrancar el saludo 1. Listo, ahí está. Entonces, si vemos acá, ahí está. Saludo 1, saludo 2, saludo 3, saludo 4 y saludo 5. O sea, la mecánica usted ya de alguna manera creo que la debe saber porque es lo mismo de C. Si no estoy confundido, ¿no? O sea, si no estoy errado en esa percepción. Entonces, esto, aquí está trabajando un for. Entonces, el for se va a repetir siempre y cuando esa condición se cumpla. Generalmente es un control numérico y es un rango que uno establece ya como sé cuántas veces se va a repetir, Entonces, eso hace el for. Entonces, digamos aquí, vamos a decirle aquí que voy a declarar un número. Y digamos que este es el número 5. Y voy a generar la tabla de multiplicar del 1 hasta el 15. Entonces, allí está. Y le decimos aquí que el resultado es igual, digámosle aquí que el resultado es igual a lo que tiene número multiplicado por lo que tiene i. Como i es de tipo entero, entonces esto va a todo ser de tipo entero, entonces le voy a decir aquí, esto es un byte. Listo. Y entonces digamos aquí un system y digámosle aquí y multiplicado con número, pongamos primero número multiplicado por i es igual a lo que tiene res. ¿Listo? Y ahí hemos generado la tabla de multiplicar del 5. Ahí está. 5 por 1 es 5, 5 por 2 10 y sucesivo. Si tuviéramos una interfaz aquí que nos capture el número, pues hará la tabla de multiplicar del número que le estoy diciendo. El 13. ¿Listo? Y ahí está el número. ¿Ok? Entonces, ese es el for. Y esto mismo lo puedo hacer con la estructura, while y lo puedo hacer con la estructura do while. Entonces, recuerden que el while es una estructura repetitiva que repite esto siempre y cuando esto aquí sea verdadero. En el momento que eso sea falso, pues se sale. Entonces vamos a convertir este ejercicio, o vamos a hacerlo con un while. Entonces aquí tendríamos que decir integer y es igual a 1. Y luego decimos mientras que i sea menor o igual a 15. ¿Qué va a hacer? Esto mismo que estaba aquí. Ahí está. Lo mismo. Pero aquí tengo que mirar que i no se incrementa automáticamente, como acá en el for que se incrementa automáticamente. Entonces, acá tendría que decirle i más más. Entonces, esto va a ser exactamente lo mismo que hacía esto acá arriba. Nos va a generar la tabla de multiplicar del 13. Ahí hay algo más. Ah, ok, listo. ¿Sí miraron aquí que esto está volviendo un menos? Porque el byte llega hasta 127. Entonces, después de ese 127, mire que retornó. O sea, por lo tanto, aquí yo no puedo utilizar un byte. Aquí tengo que utilizar un char o puede ser un integer. O sea, si vemos la tabla de valores de los tipos de datos, o sea, después del byte sigue el short. Es posible que pueda utilizar un short. ¿Por qué me salió negativo ahí? Porque el byte llega hasta 127. Entonces, aquí ya le estoy diciendo que esto es un integer, por lo tanto ya no hay necesidad aquí del byte. Porque él va a operar el número que es byte con i que es integer y devuelve un resultado integer. Ya no necesito hacer la conversión. Porque si además hago la conversión va a ocurrir lo mismo, ¿no? Va
a llegar hasta 127 y luego asignar lo demás. Ahí está la tabla de multiplicar del 13, del 1 al 15. Generado a través de una estructura repetitiva while. Y esto sería exactamente igual para este contexto de este problema. Sería exactamente igual si lo hacemos con un do while. Entonces, en este caso, si aquí le decimos do, me cojo esta condición y la llevo al final, entonces este sería el do while. Y va a funcionar exactamente igual. Si lo ejecuto, ahí está. La diferencia entre el while y el do while es que el do while entra haciendo el proceso, por lo tanto esto se hace una vez, mientras que esto acá no se hace, posiblemente no se hace ni una vez. Si esto no se cumple de entrada, entonces no se ejecutará ni una vez esa parte. ¿Listo? Entonces digamos que ustedes trabajaron mucho esto en C++ y es exactamente aquí en Java. Mire, la sintaxis es exactamente igual. Y esas son las estructuras repetitivas. Esas son las estructuras repetitivas. Preguntas, chicos, con las estructuras repetitivas. Por acá hay algo en el chat. A ver, veo. Lo que pasa es que aquí, Camila, estoy trabajando sobre el main. Mira que no estoy trabajando. Esto no es un atributo de la clase repetitivas. Esto es una variable local al método main. Entonces, digamos que aquí quise trabajarlo rápidamente aquí para no crear una clase y lo demás. Acá en el ejemplo venta, ok, acá creo que estás haciendo referencia a esto, ¿no? No lo dejé. Pero mira que sin embargo funcionó, ¿no? Porque en este caso la teoría es la que nos dice que esto tiene que estar privado. Ahora, esto también dependerá de la implementación que usted vaya a hacer, ¿no? Ahorita sí ya lo hice ahí private. Entonces ya está encapsulado. Si te referías a eso, Camila. Profesor, una pregunta. Dime, Wilmer. Sobre lo del tema del privado, de ponerlo en privado, eso va incluido en el tema de las buenas prácticas. Creo que usted alguna vez lo tocó, ¿no? Sí, precisamente lo que estaba diciendo y lo que Camila referenció allí. En la teoría nos dice que los atributos, los datos, no deberían de ser modificados directamente por fuera de la clase. Entonces, lo que nos pide la teoría es que esto esté encapsulado. ¿Y cómo lo encapsulamos? Estableciendo el identificador de acceso a esos atributos como private. Entonces, ahí ya lo estamos dejando privados a la clase y eso significa que no se pueden utilizar por fuera. Por lo tanto, los estoy encapsulando. Cuando eso ocurre, cuando mis atributos están encapsulados, entonces debería de tener por cada atributo un get y un set. El set para poderlo modificar y el get para poderlo recuperar. Listo, profe, muchas gracias. Si lo defines como público, significa que los puedes acceder desde cualquier parte. Si los defines como privados, solamente los puedes acceder dentro de la clase. Y si los necesitas acceder fuera de la clase, pues tienes que crear un método público que lo permita. Y el otro identificador es el protegido. Entonces, protected. Protegido. Que en este caso, este modificador de acceso lo que dice es que lo puede acceder las clases que hereden de esto. Ya en unas clases vamos a ver cómo se implementa la herencia en Java. Entonces, las clases que hereden de este puede acceder a estos atributos protegidos. O las clases que estén en el mismo paquete. O las clases que estén en el mismo paquete. Pero una clase por fuera o una clase que no esté en el mismo paquete ya no lo va a poder acceder. ¿Listo? Entonces, son los modificadores de acceso. Bueno, chicos, les he dado ejemplos de estructuras condicionales y de estructuras repetitivas. Preguntas allí. Yo me supondría que no muchas, ¿no? Ok, entonces vamos a ver el siguiente tema de los fundamentos, que eso también ustedes ya lo vieron en C++, en Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Entonces vamos a ver los arreglos en Java, Por conceptualización, ustedes saben que los arreglos en Java es un conjunto de valores que están sobre un mismo identificador.
O sea que yo puedo tener un conjunto de datos sobre un mismo identificador. Porque en un identificador inicialmente solamente puedo tener un dato. Me voy a ir aquí a donde trabajé las repetitivas. Aquí en las repetitivas, este identificador que está guardando un dato primitivo de tipo byte, solo puede guardar simultáneamente un valor. Aquí guardo 13. Veamos este de acá, res. Aquí res solo guarda un valor. El primer valor va a ser, si el valor es 13 e i vale 1, entonces el primer valor va a ser 13. El segundo valor va a ser 26, pero en ese momento ya solo tiene 26. Ya el 13 no lo tiene. El siguiente valor va a ser 39, o sea, ya no tiene el 26. O sea, solo tiene un valor. Entonces, en algún momento usted vio eso en HIPPO. En algún momento usted necesita tener guardado varios valores. Entonces, ahí hacemos uso de los arreglos. Entonces, al igual que en C, nosotros acá en Java podemos tener unos arreglos. Los arreglos pueden guardar datos de tipo primitivos o pueden guardar datos de tipo objeto. Entonces, digamos que va a poder guardar. Digamos, la sintaxis de los arreglos en Java es de la siguiente manera. Podemos declararlos e inicializarlos de diferente manera. Aquí está declarando, para este ejemplo, un arreglo llamado X. Un arreglo llamado X. Ese X va a guardar datos de tipo entero y está diciendo que la cantidad que él va a guardar va a ser 5. Recuerden que en los arreglos los elementos se identifican por su índice. Entonces, todo arreglo va a tener un índice y ese índice va a arrancar desde la posición 0. Por lo tanto, X tiene 5, puede guardar 5 valores simultáneamente y el primer valor lo identifica con su índice. O sea, el primer valor está en el índice 0, el segundo valor en el índice 1, el tercer valor en el índice 2, el cuarto valor en el índice 3 y el quinto valor en el índice 4. O sea que en el identificador X yo puedo guardar simultáneamente n valores. En este caso, ¿cuántos? 5. Entonces, eso es una forma de declarar un arreglo de tipo entero. Los arreglos en Java van a guardar datos del mismo tipo. O sea, solo va a poder guardar datos de tipo entero en este caso, o solamente de tipo doble, o solamente de tipo string. ¿Ok? También podemos declararlo de esta manera, dándole ya los datos. Aquí estamos diciendo que este arreglo llamado código de tipo entero va a permitir guardar 12 valores. 12 valores. Acá este arreglo va a ser de tipo entero que va a guardar productos, o se va a llamar productos. Y está guardando valores de tipo entero. Pero en este caso, mire que él aquí está declarando ya los valores que tiene, que en este caso sería 1, 2, 5, 7 y 12. Los arreglos tienen una propiedad que se llama length. Esa propiedad length me dice de qué tamaño es el arreglo. ¿Sí? ¿De qué tamaño es el arreglo? Entonces, aquí mismo en esta... Bueno, Profe, una pregunta, como sí. los strings son como un arreglo de char, ¿también tiene las funciones básicas de los arreglos? ¿También le puedo pedir el largo, por ejemplo, en un string? También, ajá. Vale. Y recuerda que, creo que esto ya lo había dicho, si no estoy mal. Recuerda que los strings en Java no son datos primitivos, sino que son una clase. Entonces, pertenece al paquete lang. Si venimos aquí a lang, mira que aquí está string. No solamente te va a permitir establecer la longitud o el número de caracteres que tiene la cadena, sino que te va a permitir otras cosas. Mira, aquí está. Tiene el método, tiene un atributo llamado Case Intensive Order, que va a permitir hacer comparación de cadenas string con el método CompareToIgnoreCase. Tiene métodos constructores, mira, aquí están los métodos constructores sobrecargados. Y tiene, mire, todos son métodos constructores, un mundo de métodos constructores. Y tiene métodos. Entonces, tiene el método char_add, que retorna el carácter del índice que le especifiquemos porque es un arreglo, mira. Entonces, aquí hay una cantidad, CompareTo, que permite comparar una cadena, él devuelve un entero. CompareToIgnoreCase devuelve un entero. En este caso, aquí tiene en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Aquí no tiene en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Concatenación y sucesivo. Si vemos acá, tiene un método llamado isEmpty que devuelve un booleano si la cadena está vacía.
O si la cadena devuelve un length de 0, también significa que está vacía. Entonces, mira, aquí está el length, aquí está el método length, y ahí dice, retorna la longitud de la cadena. Vale, vale, profe, muchas ¿Listo? gracias. Entonces, valga tu pregunta para reafirmar que el string es una clase. Y como es una clase, tiene métodos y tiene muchos métodos para poder trabajar. ¿Listo? Ok, entonces voy a crear un proyectico aquí que llame, bueno, por acá tengo un arreglo, entonces no lo puedo llamar arreglos. Entonces, voy a llamarlo arreglo PI, arreglo de programación interactiva. Y ahorita hago un ejemplo acá con la clase persona que arrancamos ahora a rato. Entonces, ¿cómo está el tamaño? A ver, un poquito más grande. Ahí. Ok, entonces, ¿cómo declaro un arreglo? Entonces le digo integer, abro y cierro llaves, el identificador, digámosle, notas, igual, bueno, en este caso si son notas, entonces vamos a decirle que es de tipo float. Float, notas, new, float y el tamaño. ¿Listo? 5 notas. Y entonces recuerden que esto tiene un índice. Entonces yo puedo decir notas en la posición 0 va a ser igual a 3.5. Float. Y voy a hacer 5 notas más. 3, 4 y 5. En la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Digámosle aquí 2, 5. Digámosle aquí 3, 5, 4, 5 y 5. ¿Listo? Entonces estoy guardando 5 valores simultáneamente. Ahí están. Si yo le pregunto a él cantidad de notas, entonces aquí le puedo decir del identificador notas, dígame cuál es su longitud. Entonces, si lo ejecutamos, ahí me va a decir que tengo 5 notas, 5 valores simultáneamente. Luego en unas clases vamos a ver algo que llaman colecciones. Entonces Java nos va a ofrecer unas clases donde podemos manejar colecciones de diferentes tipos de datos y cada colección va a tener su característica. ¿Por qué lo digo? Porque algunas de esas colecciones son dinámicas, el tamaño puede variar. Cuando declaramos un arreglo de esta forma, pues ese va a ser el tamaño. Si ya queremos ampliar el tamaño, tendríamos que recurrir a unos métodos que nos permitan hacer eso. Entonces, lo pronto, este tamaño es estático. O sea, ese es el tamaño. Si ya quiero cambiar el tamaño, tengo que utilizar métodos. Ok, entonces aquí tengo 5 valores. Mírenlo, ahí están. Pero en un momento determinado me pueden decir, mire, saque el promedio de las notas. Y digamos que no son 5 notas, sino que son muchas otras. Entonces allí entra a trabajar las estructuras repetitivas. Primero voy a decirle aquí que me diga la nota del primer estudiante. Supongamos que el primer estudiante es la primera nota. Entonces, nota 1. Y entonces aquí le diríamos nota en la posición 0. ¿Listo? Ahí está. Nota 1 es 3.5. En la posición 0. Si le digo la nota en la posición 4, entonces ahí está 5. Si le digo nota en la posición 5, ¿qué pasa? Si le digo notas en la posición 5. ¿Le da vacío? Da vacío. Bueno, Wilmer dice que da vacío. ¿Alguien más dice algo? Va a salir que hay un error. ¿Un error de qué tipo? Un error de tamaño del vector, creo. Ok, vamos a ver, ejecutémoslo. Un segmentation fault. Ok, entonces mira ahí lo que. En Java, bueno, un segmentation default, ese es lo que nos dice allá en C cuando referenciamos un objeto, cuando estamos referenciando un objeto que es nulo. ¿Listo? Acá en Java vamos a ver una clase más adelante que llaman las excepciones. Todo lo que ocurra un error en Java se van a llamar excepciones. Excepción.
O sea que él aquí le ocurrió una excepción llamada Array Index Out of Bounds Exception 5. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Mire, usted está excediendo el índice, está por fuera del índice del arreglo. En ese caso, el valor 5. Entonces, pero mire que él aquí está abordando una excepción. Luego nosotros vamos a ver que podemos controlar esas excepciones y a esto le dedicamos como una sesión o 2 sesiones de clase para el manejo de excepciones, que es la forma como controlamos los errores en Java. Errores que nosotros podamos detectar. Entonces, este sería una excepción de Array Index Out of Bounds. Entonces está saliendo porque estoy diciendo un valor que no existe. O sea, estoy tratando de recuperar una posición en notas que no existe. ¿Listo? Bueno, entonces aquí me dicen, mire, saque el promedio de las notas. Saque el promedio de las notas. O muestre todas las notas. Entonces, bueno, me voy a poner a decir notas 1, nota 2 y nota 3. Entonces aquí lo que hacemos es que trabajamos las estructuras repetitivas. Podemos trabajar un for. Entonces le decimos for, que acá y mientras que i sea menor que notas en la posición, lo que devuelva len y más. Y por acá entonces adentro le decimos que haga un y aquí le decimos sí. Y aquí ya no le podemos decir nota 1. Aquí le podríamos decir lo siguiente, concatene esto con i más 1. Entonces ahí ya tenemos nota 1. Bueno, podríamos decirlo así. Nota más y los 2 punticos. Si lo ejecuto, ahí está, mire, la nota 1, 3, 5, la nota 2, 2, 5, la nota 3, 3, 5, la nota 4, 4, 5, la nota 5, 5. Entonces me piden el promedio, entonces listo, entonces un acumulador. Entonces digámosle aquí, esto es de tipo float, entonces float suma, que arranque en 0. Y acá internamente entonces le vamos a decir suma es igual a lo que tiene suma más lo que tiene notas en la posición i. Y al final, entonces voy a decir que un float promedio, que va a ser igual a la suma dividido sobre, puedo decir, notas.length. Y por último, calculo el promedio o imprimo el promedio. Promedio es igual a lo que tiene la variable promedio. Sí, Reinel, no existe la posición 5, es un array out bounds. Ok, entonces listo, ahí estamos haciendo recorrido sobre el arreglo. Miren, ahí está, 3.8 es el promedio. Entonces, digamos que esta es una forma. Hay una forma elegante de trabajar en los arreglos y en las colecciones y podemos hacer perder los índices. ¿Cómo así? Vamos a ver, digámosle aquí. Vamos a decirle lo siguiente. Yo puedo decir for, voy a decir que el dato que voy a recuperar es un dato de tipo float y digamos que esto es una nota. Y esto lo va a recuperar de notas. Entonces, en últimas, ahí lo que le estoy diciendo es, haga un recorrido sobre notas, que ya sabe que es un arreglo, que tiene datos de tipo float, y en cada recorrido el contenido páseselo aquí a nota. Entonces, aquí yo le digo suma, aquí puedo decir suma más igual notas en la posición i. Ok, perdón, suma más en lo que tiene nota. Porque la nota se la estoy pasando aquí. Este suma más igual es lo mismo que lo que dijimos acá. Suma es igual a suma, igual que en C. La suma más igual nota. Y puedo decirle que le imprima la nota. Entonces, en este caso, pues voy a decirle aquí nota. Ya no puedo numerarla porque no tengo el índice, al menos que utilice un contador allí. Y ya no tengo un elemento del arreglo, sino que saqué el valor del elemento, lo saqué en la variable nota. Entonces, lo que está diciendo es recorra notas y por cada posición, ese valor páseselo a nota. Ahí está. Entonces, mira, ahí está la nota 3.525 y al final el promedio 3.8. O sea que aquí dice este mismo recorrido. Entonces, estoy diciendo, haga un for sobre una colección. En este caso, la colección es un arreglo. Y el valor del arreglo, páseselo a este dato que tiene que ser del mismo tipo de dato de lo que está mandando el arreglo. Esto es otra forma de
hacerlo. Igual aquí también podríamos haber utilizado el while y el for, así como generamos la tabla de multiplicar. Tal cual. ¿Listo? Ok, entonces son los arreglos y en los arreglos podemos tener datos, podemos tener valores de cualquier tipo de dato. Aquí estamos utilizando datos de tipo float. Datos de tipo float. Voy a volver acá a el proyecto persona para trabajar arreglos ahí para mostrarles otras cosas. Voy a agregar a la clase persona un atributo. Voy a agregarle un atributo que se llame libros. Libros. Y digamos que en libros es un arreglo. Libros va a ser un arreglo que va a contener los libros que ha leído la persona. Libros es un arreglo que contiene los títulos de los libros que ha leído la persona. Entonces vamos a decir, el libros por aquí es igual a nulo. Y acá también vamos a decirle que libros es igual a nulo. Y por aquí también. Libros es igual a nulo. Pero vamos a hacer un set libros, que yo le pueda pasar los libros que él ha leído. Entonces vamos a decirle aquí un public void set libros. Y en este caso, él me va a recibir un string, un arreglo de tipo string llamado libros. Mire que no es un string, es un arreglo de string, que es distinto, ¿no? Porque si yo le digo string libros, recibiría una cadena en el identificador libros. Pero si yo le digo esto, lo que le estoy diciendo es, voy a recibir un arreglo de strings. O sea que voy a recibir varias cadenas. Y entonces aquí le vamos a decir que this.libros es igual a los libros que me mandaron. ¿Listo? Ok, y vamos a crear otro método. Y vamos a decirle que en ese método nos imprima los libros que ha leído la persona. Entonces vamos a decirle que es de tipo público, no devuelve nada. Y digamos libros leídos. Entonces, libros leídos es hacer el recorrido del arreglo de los títulos de los arreglos, de los títulos de los libros que están en los arreglos. Entonces, vamos a decirle aquí lo siguiente. Si libros.len es igual a 0, es porque no tiene libros. Entonces, vamos a decirle que haga un system aún no ha leído libros. Y si esto se cumple, entonces vamos a decirle que nos imprima los libros. Pero como los títulos de los libros. Pero como los libros están en el arreglo de libros, tengo que hacer el recorrido tengo que hacer el recorrido sobre ese arreglo. Entonces vamos a decirle for, digamos string, libro, del arreglo de la colección, libros. ¿Listo? Y aquí adentro lo que le vamos a decir es que nos imprima el título del libro, que sería libro. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos va a hacer el método libros leídos. ¿Ok? Entonces vamos a la clase principal. Y aquí les voy a también a ejemplificar algo. ¿Qué imprime esto? Objeto más per1. ¿Qué imprime eso?
datos de persona, del objeto persona. Los datos del objeto persona, Wilmer, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, eso votaría es como la dirección a donde está creada el objeto, la dirección de memoria en donde está el objeto personal, ¿no? Ok, vamos a ver. Lo ejecutamos y ahí está. Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, del paquete modelo de la clase persona está devolviendo esto. Y esto es la referencia de donde está almacenado el objeto. Recuerden que los objetos, los identificadores, lo que hacen es que tienen una referencia donde está guardado el objeto. Digamos que eso es lo que le está mostrando ahí, porque yo le estoy diciendo, muéstreme PER1, y PER1 tienes una referencia donde está guardado todos los datos del objeto persona. Así se referencia en Java los objetos. Entonces yo aquí tendría que decirles, bueno, yo quiero imprimir el nombre. Entonces yo tengo que decirle get nombre. ¿Listo? Pero podemos hacer lo siguiente. ¿Cuál es la clase? Pregunta. ¿Cuál es la clase Génesis? ¿O cuál es la clase, la clase que está en el nivel superior de Java? ¿Cuál es la clase? ¿De qué clase arrancan todas las clases de Java? Objeto. De la clase objeto. De la clase objeto. Entonces, cualquier clase que yo... No, Santiago, el main es el método, ¿no? Ah, bueno, de pronto interpretaste mal la pregunta. ¿Por dónde se arranca una aplicación de Java? Se arrancan por el método main. Pero la pregunta fue, ¿cuál es en la jerarquía de clases de Java, cuál es la primera clase en esa jerarquía? Entonces, en ese caso, les he dicho que es la clase Object. Entonces, si vamos al API y vemos aquí en el paquete lang, mira que aquí hay una clase Object. Aquí está. Esa es la clase Object. Y mira que ella no hereda de ninguna otra clase. Esa es la clase origen. Entonces, la clase Object, y mire, la clase Object es en la jerarquía de clases, es la clase que está en la raíz de la jerarquía. O sea, es la primera clase en la jerarquía. ¿Listo? Y de ahí parten todas las demás clases. Entonces, si todo hereda de allí, lo que yo cree también va a heredar de allí. Las clases que yo crea también heredan de allí. Entonces, mis clases también van a tener el método clone, que es un método para crear o retornar una copia de un objeto. El método equals, que permite comparar si dos objetos son iguales. El método finalize, que llama el recolector de basura. El método getClass, que me dice de qué clase es, y sucesivo. Este notify y notify all lo vamos a ver cuando veamos hilos. Entonces, de alguna manera aquí. Y aquí hay un método que llama toString. ToString. Entonces, mire lo que dice el método toString de la clase Object. Dice que retorna un string que representa al objeto. Retorna un string que representa al objeto. Entonces, si yo le digo aquí a él punto, y mire, aquí están esos otros métodos. Mire, por aquí está el método getClass, aquí está el método equals. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se alcanza a ver. Por aquí está el método notify, está el notify all. Y ahí están el método, y aquí está el método toString, míralo. toString. O sea que mi clase tiene un método toString. Pero si yo le digo a él toString y lo ejecuto, pues sigue mostrando la relación del objeto. Entonces, aquí mi clase está heredando de la clase Object, ¿ok? Por lo tanto, yo podría sobreescribir. Luego, en una o dos sesiones vamos a ver la herencia, vamos a ver la herencia y vamos a ver clases abstractas e interfaces. Entonces aquí, si mi clase persona está heredando de la clase Object, ya vimos allí por el idle que él realmente está heredando cosas de alguien, y en ese caso es de la clase Object. Y en la clase Object está ese método toString, pero no está implementado en la clase Object. ¿Listo? Porque la clase Object, además, si venimos acá, dice aquí, toda clase tiene la clase Object como superclase. La clase Object tiene
toda clase tiene a la clase object como superclase, o sea que hereda de ella. Entonces, por eso, de alguna manera, nosotros estamos heredando estos atributos y estos métodos a nuestra clase. Entonces, bueno, y buscamos el método toString. Bueno, aquí está el método de toString. Mire, si lo vemos ahí, toString. Entonces, el método de toString dice que devuelve un string y que es de tipo público. Entonces, eso significa que yo puedo sobreescribir ese método. Ustedes aprendieron eso en HIPPO. Yo puedo sobreescribir ese método. Entonces, yo puedo decir aquí, mire, por favor, voy a hacer un toString. Entonces, ahí el líder me ayuda. Usted dice override toString. Digo, sí, voy a sobreescribirlo. Entonces, mire, yo estoy declarando public string toString y aquí voy a sobreescribir el método toString. Entonces, aquí yo retorno lo que quiera. Entonces, le voy a decir aquí que por favor aquí me retorne. El nombre de la persona. Entonces, ahora sí, vengamos acá y está diciendo, de P1, hágame el toString, ahí, ejecútemelo, y ahí está, mire, devolvió el nombre. O sea que lo que yo establezca allá en el método toString es lo que él va a referenciar como el objeto. Mire, si ven ahí ya dice P1, ya no me muestra la relación, sino que me muestra lo que yo sobreescribí en el método. Entonces, yo podría devolver un dato o los datos que quiera. Yo podría decirle, mire, retorne, como si, bueno, algunos de pronto conocen en la web el formato JSON. Aunque aquí puede haber un método para también que devuelva el formato JSON. Aquí le voy a decir nombre más, separado por una coma, más los apellidos. ¿Listo? Más, cierra una llave. Pues como eso es lo que está devolviendo el método toString, pues eso es lo que devuelve acá, mire, entre llaves, Luis Romo. ¿Ok? Entonces, por el momento, voy a decirle que me deje solamente el nombre. Que retorne solamente el nombre. ¿Listo? Y luego vamos a entender también que donde yo referencie el objeto, eso es lo que él devolvería. Entonces, ese método toString hay que aprovecharlo en ciertos momentos, lo que voy a devolver. Ok. Entonces, voy a utilizar ya el método libros leídos que recorre el arreglo. Pero aquí lo estamos recorriendo sobre un for donde recorro el arreglo y él me devuelve el tipo de datos de lo que él tiene aquí. Entonces, vamos a decirle acá en principal que de este señor me diga los libros leídos. Entonces, digámosle aquí system libros leídos. Y entonces aquí le voy a decir que de persona 1 me diga, de per 1 me diga los libros leídos. Listo, de acuerdo a lo que tenemos en el estado ahí, ¿qué me va a devolver? ¿Qué va a devolver aquí debajo de libros leídos? Dígame algo. ¿Qué devolverían? Por ahí Santiago escribió algo en el chat, voy a ver. Ok, los ¿Que nombres. no ha leído ningún libro? Ok, miremos nuestro método. ¿Qué dice él acá? Si libro length es igual a 0, diga aún no ha leído libros. Y si no, me devuelva los títulos de los libros. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto que está aquí, ¿qué de esto acaba de devolver? ¿Esto o los títulos? Aún no ha leído libros. Ajá, alguien me dijo por ahí y acá en el chat también ya me lo están diciendo. Me lo están escribiendo. ¿Ustedes no han leído libros? Bueno, allí, ¿qué dijo? Vamos a ver. ¿Qué dijo allí? Les devolvió una excepción. ¿Pero qué está diciendo la excepción? Está diciendo, mire, excepción en el hilo principal
hay un null pointer exception. Null pointer exception, que es algo al core default que ustedes tenían en C++. Lo que está diciendo allí es, usted está tratando de acceder a algo que es nulo. Si ven acá, en los métodos constructores, entonces aquí se arrancó los libros en nulo, en nulo, en nulo. Entonces no puedo leer algo nulo. Entonces, antes de eso, le voy a pasar los libros. Entonces voy a decirle lo siguiente. Voy a decirle que aquí voy a tener un string, libros, un arreglo de string llamado libros, y los libros van a ser igual a Quijote, el general en su laberinto, el general, caballo de Troya. Entonces, digamos que esta persona ha leído estos libros. Entonces, después de crearla, vamos a decirle que en per1 vamos a hacer un set libros y le vamos a pasar los libros. O sea, ya este señor aquí tiene libros. Si no ha leído libros, pues simplemente le paso el arreglo vacío, entonces ya va a decir que no ha leído libros. Ok, entonces aquí ya tiene 3 libros. Este señor ha leído 3 libros y ya le configuré que él ha leído 3 libros. ¿Listo? Y ahora si lo ejecutamos, ya no nos sale el null pointer exception. Recuerden, cada que les aparezca el null pointer exception, significa que ustedes están referenciando un objeto que no han creado. Un objeto que no han creado. Listo, entonces mire que allí está los libros leídos del señor. Sigámosle aquí, que en este caso vamos a pasárselos así. Entonces ahí dice, aún no ha leído libros. ¿Listo? Y al igual que vieron en C++, también acá pueden haber arreglos de arreglos, ¿no? O sea, matrices. Entonces también nos la vamos a encontrar más adelante. Podrían utilizarlas. Pero recuerden que vamos a ver una clase. Vamos a ver una clase. Vamos a ver una clase donde vamos a hablar de colecciones. Entonces no solamente vamos a hablar de arreglos, sino que también vamos a hablar de una clase llamada vector. Vamos a hablar de una clase llamada ArrayList. Vamos a hablar de una clase llamada HashMap y otras colecciones que nos van a permitir en Java manejar fácilmente colecciones de datos. Preguntas, chicos. Profesor, ¿podría usted volver a mostrar la parte de los libros? Sí, señor. Es para ver bien. ¿Dónde es que usted asignó el set de libros, profesor? Ah, ok. Entonces, en este caso, aquí estoy mandando a ejecutar set libros, ¿cierto? Y en mi clase tengo el método set libros, que recibe un string de libros y se lo asigna al atributo libros. ¿Listo? Acá, digamos que podríamos decir, inicialmente esto va a ser así. O sea, que en vez de nulo le digamos un arreglo vacío. Ah, ok, sí, aquí como ya la declaré acá, entonces no la puedo acá. No, sí, tengo que dejarla aquí como nulo. Listo, y la inicializo en el momento que, que creo el objeto. Ok, entonces, bueno chicos, entonces, ahí está. Ustedes están trabajando sobre su laboratorio, ¿cierto?
bueno, entonces de todas maneras les voy a habilitar. Bueno, ahí Daniel Andrés Caicedo está diciendo que si alguien necesita una mano que ayude a construir el laboratorio, entonces allí le pueden responder. Recuerden que también está el grupo de WhatsApp, por ahí también se pueden coordinar esas cosas. Siempre utilizan ese grupo de WhatsApp allí. Mañana también les voy a habilitar un ejercicio donde practiquen esto, donde practiquen las estructuras condicionales y las repetitivas. Allá en el laboratorio no está diseñado para que utilicen esas estructuras. Entonces, digamos que allí no van a implementar esto. Pero entonces les voy a habilitar un ejercicio. No es obligatorio que lo entreguen, pero sí de alguna manera es sugerible que lo hagan, porque todas estas cosas, digamos, hay que practicarlas. Recuerden, alguien por allá mañana a eso de las 4 de la tarde me pone un